Muy buenos días, mis amados hermanos. Una vez más, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, una vez más nos acercamos al trono de su gracia para manifestarle nuestra gratitud por la vida, por el don precioso, Señor, de las facultades que nos otorga ver, escuchar, caminar, trabajar. Gracias porque hasta este tiempo usted nos sustenta y nos ayuda con su Espíritu Divino para mantenernos en su senda. Gracias, Padre, por su misericordia con nuestras familias y con su iglesia. Gracias, Señor, porque en medio de todas las circunstancias usted sigue amparando nuestras vidas, manifestándose misericordioso. Y agradecemos, Señor, que incondicionalmente usted nos ama, que incondicionalmente usted cumple sus promesas. Gracias por esta seguridad. Pero también queremos rogarle, Señor, que nos ayude a corresponder en gratitud, en amor y con una conciencia siempre despierta para buscar su rostro, alerta para no pecar contra usted. Señor, rogamos que su misericordia sustente nuestros corazones y nuestro carácter, nuestra conciencia, todos los días sea moldeado con su bendita y santa palabra. Y suplicamos que el día de hoy que hemos de meditar en ella, su Espíritu Divino nos hable, nos instruya, ilumine nuestra mente para comprender las grandes y ricas bendiciones que usted nos ha otorgado en su bendita y santa palabra. Pues lo estamos suplicando juntos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, el día de ayer iniciamos las reflexiones en esta carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Leemos de nueva cuenta: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El día de ayer meditamos acerca de estos dones que se nos ofrecen, la gracia y la paz, y lo que implicaba el poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios y Señor Jesús. Hablábamos también que esta gracia se multiplica al aumentar nuestro conocimiento, y también la importancia de que este conocimiento no se reduce, dijimos, a una percepción fugaz, sino es un reconocer en la fe, una afirmación decidida. Hablamos de un empaparnos de toda la vida en la convicción de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y del universo entero. Y ante todo, también una experiencia de Cristo que se desarrolla mediante el trato continuo con Él. Y no puede haber otro camino. Hemos hablado del discipulado de la cruz y hemos de reconocer que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es claro para que cada creyente pueda asumir su tarea. En San Juan 15 el Señor Jesucristo nos decía que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es el tronco y nosotros las ramas. Y Él decía: porque separados de mí nada podréis hacer. Esto nos deja a nosotros en claro, mis hermanos, que sin una experiencia de caminar, de vivir, de experimentar cada día la dirección de nuestro Señor Jesucristo, entonces no hay crecimiento en la fe. Se necesita de un trato continuo con el Señor. Por eso decíamos que esta experiencia de fe no la podemos reducir nada más al devocional de la mañana o al culto cuando nos reunimos, a ese momento tan maravilloso de las alabanzas, como a muchos les gusta, les encanta, ¿verdad?
y a mí también me gustan mucho los cantos, los himnos con sus letras tan profundas en su teología, himnos cristológicos, himnos teocéntricos e himnos neumatológicos, o sea que hablan de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, himnos trinitarios. Pocos cantos tienen esta riqueza de teología. Entonces se trata no solo de esos momentos de adoración, de devocional personal o comunitario, sino de toda la vida, permeada por esa conciencia de pertenencia a nuestro Señor, de un trato continuo con Cristo. Y es que el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que prometió estar con nosotros, nos sale al encuentro todos los días. Encontramos a nuestro Señor todos los días en los sacramentos. Cuando participamos de los sacramentos, ahí está nuestro Señor saliendo al encuentro para sustentar nuestra fe, nuestra alma. También nos sale al encuentro en la palabra que se predica, la palabra que se canta, la palabra que se medita. También nos sale al encuentro en los hermanos que están a nuestro lado, en esos momentos difíciles, cuando llega una palabra, cuando llega una ofrenda de amor, cuando alguien te da, te tiende el brazo, cuando alguien te consuela con un abrazo de corazón a corazón. Allí el Cristo vivo sale a nuestro encuentro cotidianamente, todos los días. Por eso hablamos de esa conciencia permeada, empapada del señorío de Cristo, de la pertenencia de nuestra vida a nuestro Señor, como lo dijera el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y cuando hablamos de la pertenencia a Cristo como Señor, estamos hablando, mis hermanos, de una conciencia de estar delante del rostro de Dios. Aquella conciencia que nos declara la presencia de Cristo y que nos llama a una vida consagrada, a una vida enfocada en darle la gloria a nuestro Dios en todo lo que hacemos. En todas estas cosas cotidianas debemos conocerle con amor y cada vez con mayor profundidad hasta que llegue el momento en que estemos eternamente en su presencia, en la fe y en la paz. Necesitamos cada día crecer en esta relación cotidiana con nuestro Señor. Esta carta se abre en un contexto, mis hermanos. A partir del versículo 3 hasta el capítulo 3, verso 16, estamos hablando capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 3, verso 16, se nos habla del contenido de esta carta. La conclusión serían los versículos 17 y 18. Entonces tenemos un contenido. Hemos concluido estos dos versículos de introducción, de salutaciones en estos dos primeros versículos, y a partir del verso 3 entramos al contenido de la carta, versículo 3, y el desarrollo de esta carta va a llegar hasta el capítulo 3, verso 16, y finalmente los últimos dos versículos, 17 y 18 del capítulo 3, serían la conclusión de esta carta. Quisiera ponernos en contexto de esta carta en cuanto al contenido, verso 3 del capítulo 1 hasta el 3:16, y posteriormente retomamos este análisis detallado. Entonces, contenido de esta carta. Como dijimos, la carta de Pedro está escrita contra los falsos maestros, capítulo 2, verso 1, que aunque no han abandonado la unidad de la iglesia, están allí. Eso lo vemos por el versículo 3 del capítulo 2. Estas personas, los que son falsos maestros, viven según ideas opuestas a la doctrina recibida. Es más, se burlan de los que siguen aún los caminos antiguos, como nos dice el versículo 13 del capítulo 3. Dice: pero nosotros esperamos según promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es en cuestión de los que estaban esperando todavía y que se
permanecían fieles a estos caminos antiguos que se habían enseñado. Entonces ahí están estos hermanos que viven esperando esta redención. Pero también recuerden que en el capítulo 3 algunos decían que Cristo ya había venido, que no era verdad que iba a venir después, etc. Había una serie de confusiones dentro de la iglesia. Y estos hermanos tenían un lema, aquellos falsos maestros tenían un lema que es la libertad. En el verso 19 del capítulo 2 leo lo que ellos tenían como visión de la vida. Dicen, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces estos hermanos eran los que decían, no te sometas a nadie, aquí nada más te están atando, ¿no? Prometían libertad, son los que no les gusta someterse a ningún tipo de autoridad. Ellos querían libertad y eso es lo que le prometían a los demás sin darse cuenta que al hacerlo estaban esclavizando, no solo ellos mismos eran esclavos, sino esclavizaban a otros. Y por tanto, como su lema era la libertad, no se preocupaban por los preceptos morales y dejaban libre cursos a sus apetitos y pasiones. Veamos lo que dicen los versículos 10, 14 y 18 del capítulo 2. Dice aquí, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de los potestades superiores. Y el verso 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de la vida en error. Así que estaban dentro de la iglesia, pero eran hermanos, Pedro los llama falsos maestros, eran personas que estaban dentro de la comunidad, pero que tenían el lema de libertad, que ellos querían vivir como querían, sin que nadie les restringiera en nada, y todo esto acarreaba una vida de inmoralidad. Los vicios paganos a los que habían renunciado en el bautismo o que debían haber renunciado, ahora vuelven a enseñorearse de ellos. Veamos lo que dicen los versos 18 y siguientes en el capítulo 2. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolverse en el cieno. Aquí Pedro está citando un proverbio, está en el libro de Proverbios, donde dice que el necio que vuelve a repetir su necedad es como el perro que vuelve a su vómito. Entonces vemos que estas personas estaban llevando a un camino de perdición a los hermanos y ellos estaban dentro de la iglesia. Son libertinos, piensan que el conocimiento los ha hecho perfectos. Entonces ellos exaltan el conocimiento que adquirieron, se creen superiores a los demás, creen que saben más que los demás y que son mejores que los demás y por eso quieren hacer siempre como ellos quieren. Nunca se les ocurre pensar que pueden estar equivocados. Siempre creen que tienen la razón. Por ello, no tienen ningún respeto por el santo precepto, como dice el verso 21 del capítulo 2, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces no tienen ningún respeto por este santo mandamiento. Entonces
Ellos desprecian la doctrina recibida, la rechazan o la interpretan según su propio arbitrio, como a ellos les place. Y eso está sucediendo mucho en estos tiempos. Vivimos en tiempos de liberalismo donde la gente quiere vivir como le parece, sin sujeción, sin autoridad, cada quien interpretando como quiere, porque eso es parte de lo que es el relativismo. Cada quien tiene su propia verdad. Y esto es un problema muy serio en nuestros tiempos. El elemento esencial de la doctrina de la fe es la verdad de la parucía de Cristo, o sea, su segunda venida, del juicio futuro y de la salvación escatológica. Pero ellos niegan esta verdad y recurren a la experiencia. Hace ya muchos años que los cristianos esperan estos acontecimientos y piensan que están próximos, pero no ha sucedido nada aún. Su conocimiento les dice claramente que esos acontecimientos ya se han producido y que no hay nada más que esperar. La carta se define contra la doctrina falsa de la libertad moral, más bien libertinaje, y contra la negación de los acontecimientos escatológicos, la negación de la segunda venida. Y esta carta lo hace en dos partes. Exhorta primero a mantenerse firmes en la doctrina transmitida que se ha recibido y refuta después las falsas ideas. ¿Qué les parece? Creo que muy pertinente para nuestros tiempos, mis amados hermanos. Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer firme en la verdad que hemos recibido. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.